Ministro Randazzo, un gusto, ¿eh? Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, yo lo he invitado mucho, digamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hemos tenido suerte, pero no importa, le agradezco muchísimo igual. Ministro, ¿qué pasa con Cristina hoy? Tanta especulación. Primero le quiero decir, Marcelo, que es el apocalipsis lo que plantea usted. No, ningún apocalipsis es lo que pasa. Sí, digamos, todo el relato que usted hace y después termina diciendo... Y la gente, a su vez, apoya más de un 50% a Cristina. Así que hay que plantearse si la gente se quiere suicidar, ¿no? No, se lo digo. Porque me llamó la atención todo el análisis que hace y cómo termina. Lo que pasa es que me parece que yo no veo ningún apocalipsis, describir lo que está ocurriendo. Pero no está ¿O acaso en la calle no hay una conflictividad sindical espectacular de la que la propia presidenta habló de extorsión? Es parte de la democracia eso. Es parte de la inflación, ministro, no de la democracia. A ver, las tensiones son naturales. La democracia es otra cosa. Pero no, a ver, es natural que haya tensiones, que haya reclamos, que haya una agenda muy diferente a la que era la agenda del 2002, 2003. Entonces, empecemos a ver. Suya. La mía es que la democracia es una cosa distinta. No, pero en la democracia hay conflictos, en los países, pero no. Mire, Brasil crece, Chile crece y Uruguay crece. Sí, y nadie Argentina corta la calle y tienen nafta los tipos. Pero bueno, a ver, vamos. Okay. A ver, no hay problema, acá hay un problema básicamente que tiene que ver con una agenda diferente a la que tenía la Argentina hace 7, 8 años atrás. Ni el más optimista hubiera pensado que la Argentina hubiera llegado en 8 años a este proceso de crecimiento inédito en la Argentina. Inédito, en la cual las variables que hacen a la estabilidad macroeconómica están intactas. ¿Sí? Más allá de las dificultades... Tenemos 35 de inflación. Pero eso dice usted, yo no creo que sea esa la inflación. De cualquier manera, a ver, vamos de cualquier manera al planteo. Hay tensión con respecto al reclamo salarial, hay tensión con respecto a los reclamos salariales. ¿Qué es lo que pretende la presidenta? No enojarse con Moyano, no se enojó con Moyano ni con nadie, es que reflexionemos de cara a cómo resolvemos ese tipo de conflictos que se plantean en la sociedad, en un contexto en el cual los petroleros que cobran muy buenos sueldos deciden que parar y afectar a millones de argentinos que tienen que ir a cargar combustible. El paro de Aerolíneas Argentinas, una empresa emblema para este gobierno que en realidad la ha rescatado, la ha puesto en marcha y tiene que ver con la decisión política de la integración que nosotros creemos se debe en la Argentina a partir de una línea de bandera. La convocatoria de un paro de camioneros diciendo vamos a parar el país si no logramos nuestro reclamo salarial. Nos parece que ese no es el mecanismo. El mecanismo de resolver ese tipo de conflictos debe darse con racionalidad, con responsabilidad y entendiendo que la Argentina está en un proceso de crecimiento importante, con inclusión, con políticas importantes en materia de desarrollo social. Entonces se requiere una actitud diferente por parte de los dirigentes sindicales que han sido precisamente beneficiados por este modelo virtuoso que ha incorporado millones de argentinos al mundo del trabajo. Esta es la primera reflexión. Lo que pasa acá, ministro, en tanto el gobierno no acepte que la inflación existe, estamos complicados. ¿Hay incrementos de precios? ¿Un incremento de precios? Sí que hay un incremento de precios. ¿Es responsabilidad del gobierno? No, sí, bueno, pero es responsabilidad, pregunta usted, ¿es responsabilidad del gobierno? Yo no creo que sea así. Yo creo que hay una cultura en la Argentina en la cual cuando aumenta la demanda de bienes y servicios, en vez de aumentar la oferta, la producción de bienes y servicios, aumentan los precios en Argentina. Esto no quepa la menor duda, que es así, el gobierno no anda con la máquina de remarcar precios, la verdad. Entonces, todas aquellas causas que le han achacado los gobiernos que eran generadores de inflación, este gobierno las cumple con todas. Tiene superávit fiscal, tiene superávit fiscal. Tiene superávit comercial, tiene superávit comercial. La Argentina exportó el año pasado 68.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto exportaba en el año 2003? 23.000 millones de dólares. Subieron mucho los precios, ¿no? Claro. Tiene un tipo de cambio administrado y previsible, tiene un tipo de cambio administrado y previsible. ¿Tiene niveles de reserva aceptable? Absolutamente aceptable. ¿Tiene una política de desendeudamiento? Tiene una política de desendeudamiento. ¿Cuál es la razón por la que aumentan algunos precios? Tiene que ver con la necesidad de aumentar la producción de bienes y servicios y no recurrir permanentemente a una historia que ha sido muy mala para la Argentina, que tiene que ver con aumento de precios. Lo que sugería acá, en mi comentario, es que con estas reglas y con el viceministro Feletti hablando como habla, es muy complicado aumentar la producción porque parece que aumentar la inversión. Pero no, mire, lo más complicado cuando en este país no era previsible. En este país es previsible que hay una política de desarrollo de un mercado interno muy fuerte que hemos desarrollado en los últimos años, que la Argentina, a diferencia de lo que usted dice, exporta y exporta mucho. Hay conflictos y claro que hay conflictos. Y es natural que ocurran los conflictos, como por ejemplo se está dando con Brasil. Ahora, Brasil, le digo una cosa a usted, en los últimos 3 meses, este primer trimestre, con respecto al primer trimestre del año pasado, incrementó el 35% las exportaciones en la Argentina. Tiene un déficit, ¿en qué? En lo que hace a exportación de autos terminados, ¿sí? Con la Argentina. Bueno, y en eso hay una discusión que se da naturalmente. La Argentina tiene política de protección de la industria nacional. Por ejemplo, mire, ayer hay un informe de la Cámara de la Mediana Industria,
la Cámara Argentina de la Media Industria, el CAME, donde dice que las licencias no automáticas que puso en marcha este gobierno a partir de hace unos meses atrás, van a permitir que en el año 2010 y 2011 la Argentina deje de importar 11.000 millones de dólares y cree 65.000 puestos de trabajo. Esto, ¿cómo que no hay política económica? Ministro, usted puede no estar de acuerdo, pero es importante, usted puede no estar de acuerdo. Un modo curioso de proteger la industria que ahora no puede exportar a Brasil, ¿no es cierto? ¿Quién dice que lo podemos exportar a Brasil? Brasil nos dejó... Hay una decisión unilateral, digamos, ¿no? unilateral por parte de Brasil que ha generado una reunión para la próxima semana, para el próximo lunes, del secretario de Industria de Brasil y el secretario de Industria de la Argentina, para resolver el tema de la exportación de autos a Brasil. Es una decisión, vuelvo a repetirle, unilateral, sin aviso. La Argentina ha hecho lo propio también con otros sectores, ¿no es cierto? También tomó decisiones unilaterales de cerrar importaciones. Pero a ver, Brasil con la Argentina tiene un mercado absolutamente superavitario para Brasil. Para Brasil, nosotros vamos a defender la industria nacional. Esto no tiene ningún tipo de inconveniente ni restricciones con Brasil, que es nuestro principal socio, ahora nuestro socio. Estará todo bien, que es nuestro principal socio. Bueno, ¿me permite poner un poquito de orden a la discusión? Sí. Yo quiero ver al principio. Se habla mucho de Cristina, que de hecho el jefe de gabinete ha dicho que no tiene vocación de continuar, siento que ya dio todo, digamos, hay toda una especulación respecto a su estado de salud inclusive. Mal no se la ve, obviamente, pero es lo que se dice, lo que se lee por lo menos, y que hay muchas dudas respecto de su reelección, ¿no es cierto? Así que le pregunto por la Presidenta de la República en primer lugar. A ver, tenemos tiempo hasta el 24 de junio, que cuando vence el plazo de presentación de candidaturas. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que Cristina vuelva a ser presidenta. Ahora, no se muere por ser presidenta, Cristina. Esto está claro. Y mucho menos condicionada por determinadas corporaciones que... ¿Pero por quién condicionada? ¿Cómo condicionada? Por factores de poder que intentan condicionarla. ¿Pero quién por eso se ha referido... Sí lo sé, porque yo no sé quiénes son los que ha sido clara con respecto. Yo, mire, el mensaje de la Asamblea del 1 de marzo dijo... Quiero sindicalistas amigos y no sindicalistas cómplices. Bueno, claro? Con respecto, por ejemplo, al funcionamiento de los servicios públicos. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, Moyano es un... Pero no lo hagamos en persona en Moyano. Moyano es el secretario general de la CGT elegido por los trabajadores. ¿Por qué en Moyano? Bueno, porque Pero Moyano es el secretario general de la CGT que lo eligen los trabajadores, no los otros. Mi querido ministro, usted me está queriendo plantear que esta pelea brutal que hay no es con Moyano, que es con el aire. No es con Moyano, es con una modalidad que nos parece irracional de protesta, que lleva a afectar al resto de los argentinos, de sectores que han sido beneficiados precisamente por las políticas de este gobierno, porque es previsible y entendible que sean de sectores que en realidad están enfrentados al gobierno producto de que se han sentido afectados por las decisiones de este gobierno. Quiero intentar entender. Entonces la Presidenta lo que no quiere es que la condicionen. Por supuesto. Claramente, ¿no es cierto? Exactamente. Las corporaciones, entre las cuales está eventualmente el CGT, ¿no es cierto? Sí, pasa a ser una corporación del sindicato y ha sido también muy clara ella cuando no se plantea la resolución de conflictos vinculados solamente a quienes defienden, sino también entendiendo que cada uno de esos conflictos que plantea incluyen también al resto de la sociedad. Es decir, si el planteo de una mejora laboral implica, por ejemplo, afectar a millones de argentinos, porque paramos, por ejemplo, un servicio público, pasa a ser una corporación eso, no un sindicato que tiene el principio de solidaridad. Es decir, esto es importante entender. Hay que dar digamos, el reclamo y hacerlo en forma racional, inteligente. En un momento particular como vive la Argentina, buenísimo el momento que está viviendo la Argentina. Ha tenido crecimiento en los últimos 8 años, ha incorporado 5 millones de nuevos puestos de trabajo, tiene políticas de inclusión como nunca antes tuvo, invierte el 6,75% en materia de educación, tiene una inversión en materia de obras públicas como nunca antes tuvo. Esta es la realidad, Marcelo, y esto explica los resultados electorales. Si no, se hace muy difícil. En el análisis que usted hace, en realidad después se encuentra frente a una respuesta que no la tiene. Entonces la gente, ¿por qué lo acompaña? La gente acompaña a este gobierno, porque este gobierno ha hecho muchísimas cosas muy buenas. Independientemente que hay problemas, por supuesto que hay problemas. Ahora, Moyano, además de reclamar en las calles por salarios o por lo que sea, usted sabe que yo he sido muy crítico de los reclamos en las calles y ahora finalmente me alegro mucho que el gobierno coincida con un punto de vista que tuvo mucha gente en Argentina. Además, Moyano pide lugares en las listas, ¿no es cierto? Y ha sido muy elocuente al respecto. Y ayer Julio Primato lo hizo hasta de mal modo, de modo grosero, ¿no es cierto? A través de un Twitter. ¿El gobierno o el justicialismo están dispuestos a acordar con Moyano? Está muy bien que reclamen lugares en las listas. De hecho, el movimiento obrero ha tenido representación política en una fuerza como el peronismo. No tiene nada de malo. Me parece bien a mí.
O sea, ahí no hay problema. No solamente me parece bien, sino que tienen que tener representación en la lista. Moyano pidió, por ejemplo, el cargo de vicepresidente. Ya eso, digamos, no corresponde ni siquiera contestarlo a mí. Lo contestará en este caso, si es Cristina, quién será finalmente que la acompañe. Ahora, ministro, volviendo al origen de la discusión, me parece muy interesante porque parece que es el punto central, ¿no es cierto? El gobierno interpreta que como consecuencia del crecimiento hay mucho reclamo en la calle, mucha conflictividad sindical, social, digamos, No y que tanta, eso es... no tanta. Bueno, ministro, a ver, casi no tenemos nafta, ¿no es cierto?, en los últimos días. Sí, llegamos a extremos Bueno, hubo importantes. un conflicto puntual con los petroleros en el sur.